Lo que tenemos es lo siguiente: el fiscal anticorrupción, Luzón, su mandato vence en septiembre del 2027. El señor Luzón está preparando ser el próximo fiscal general del Estado, porque la manera en que se ha unido a Choclán y Aldama indica que se ha entregado. Cuando el fiscal anticorrupción ha observado que hay un encausado que está facilitando y colaborando, pues lo lógico es pedir una disminución de la pena. Lo ha hecho el fiscal anticorrupción. 19 años el señor Koldo, 24 años el señor Ábalos, 7 años el señor Aldama. Bueno, pues Ernesto Kaiser, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decía Ana Cabanillas, Ana sostiene que sí que ha colaborado Aldama, es lo que dice Ana. No sé si Ernesto está de acuerdo, porque la petición que se plantea ahora mismo es de rebajarle la condena unas atenuantes incluso privilegiadas. ¿Qué está ocurriendo aquí, Ernesto? ¿Cómo lo ves? ¿Juicio visto para sentencia? Bueno, yo creo que en la sesión de hoy, que es la sesión de conclusiones definitivas, está todo digamos, es una obra de teatro en la cual está planteado todo lo que va a venir, no solo todo lo que hemos vivido en relación a la instrucción de esta causa, sino todo lo que va a venir. Y en este sentido apunto que el abogado Choclán, el abogado de Aldama, que es el gestor de todo este acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, ha hablado de la financiación irregular del Partido Socialista en este acto que se refería a la mascarilla, como suele decirse, se refiere a la mascarilla. Bueno, se ha hablado de Santos Cerdana, quien ha citado al exsecretario de Organización del Partido Popular, del Partido Socialista, cesado por Pedro Sánchez. Ha hablado muchas veces de las obras. En otros términos, lo que aquí hay es el despliegue de todo lo que va a venir, porque la instrucción queda en la Audiencia Nacional, y esos casos de la Audiencia Nacional son los que se van a desarrollar. Ya veremos, la Audiencia Nacional no tiene los tiempos del Supremo. Pero hay un problema fundamental. Se han inventado una figura americana que aquí no existe, que es la figura, esta figura que ha defendido el fiscal, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, el señor Luzón. Porque aquí, digamos, en lo que se refiere al Código Penal, se establece que esto se puede aplicar para los que no son reos habituales. Punto del Código Penal, del artículo 80. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Aldama no es un reo habitual? ¿O no sabemos todos que tiene una causa que todavía es más importante que esta, que es la causa de los 210 millones de euros de los hidrocarburos? Por lo tanto, el señor Luzón nos ha presentado un personaje que no es el personaje que habitualmente, como dice el Código Penal, se utiliza para esta. Él no es un reo habitual. La intervención de Choclán es muy decisiva. La intervención de Choclán dice que ¿Es su abogado? que es el abogado de Aldama y que es el que ha hecho toda la relación con la Fiscalía Anticorrupción, un ex magistrado de la Audiencia Nacional. Es decisiva porque él lo que ha dicho hoy es que Aldama en realidad es el último de la fila, es el último que entra a la trama, que la trama ya existía antes. Fijaos qué audacia, ¿no? La trama existía y entonces se incorpora, y como si es el que pagaba, ¿cómo va a existir la trama? En otros términos, lo que tenemos es lo siguiente: el fiscal anticorrupción, Luzón, su mandato vence en septiembre del 2027. El señor Luzón está preparando ser el próximo fiscal general del Estado, porque la manera en que se ha unido a Choclán y Aldama indica que se ha entregado. El señor Aldama no ha salido, como dice el fiscal hoy, del crimen. Ha dicho, hay que ayudar a los que salen del crimen. ¿Pero qué crimen? Si tiene un caso como el de hidrocarburos donde no hay ninguna colaboración. Eso es la realidad, no la que ha pintado Luzón. Digamos también que Teresa Peramato, la fiscal general del Estado, termino con esta información, le ha dicho a Luzón, por razones jerárquicas, que no rebajara la petición de pena. El artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal lo obliga a seguir esa orientación. No obstante, le deja al artículo 25 la posibilidad de defender oralmente lo que ha hecho hoy el fiscal. Ha hecho una campaña para la rebaja de las penas. Pero realmente piensa el señor Luzón que el señor Aldama ha cesado, se ha salido del crimen cuando tiene una causa como la de hidrocarburos. Hombre, se ha convertido en un héroe y probablemente el gobierno del PP y de Vox lo indulten,
porque les ayudará a desgastar a Sánchez. Sánchez no caerá, pero perderá las elecciones. Ese es el cálculo de Feijóo. Bueno, entre tanto, un día también ajetreado en los tribunales ha ido Miguel Ángel. A ver, ha resultado un poquitito chocante que el fiscal defendiese la rebaja de pena que solicita la acusación del Partido Popular al nivel subsuelo, es decir, por debajo de los 2 años, que Luzón, eso implica que no entraría Aldama en la cárcel. Efectivamente. Claro, pero Luzón, el fiscal, se quedó en los 7. Dice, bueno, pero yo entiendo, el fiscal, defendió la actuación del abogado del Partido Popular, diciendo, hombre, es muy comprensible que hay quien pida mucho menos de lo que pido yo, que son 7 años. Sí, claro. Y no hacer causa también. A ver, yo voy a empezar diciendo que para mí el artículo 125 del Código Penal en España tiene que ser reformado. Porque en España es el único país de la Unión Europea donde cualquiera se puede presentar como acusación particular. Hay otros estados donde, como Italia, Portugal, Francia, etcétera, tiene algunas fórmulas que permiten en algunos casos presentarse a cualquiera, pero como España, que un partido, por ejemplo, o asociaciones politizadas se puede presentar como acusación particular, hombre, esto de decir que los juicios, como decía Jesús antes, no son políticos, en fin. Ahora sí, claro, a mí personalmente sí me ha chocado mucho lo que hemos visto ayer, mucho. Porque yo puedo entender que efectivamente tenemos acusación particular, que PP se ha presentado, que han rebajado la petición de pena de Albana 7 años por haber colaborado. Ahora, a mí personalmente, lo voy a decir ya no como alguien que sabe de derecho por haberlo estudiado, pero como ciudadano particular, que este señor se puede ir de rositas sin pasar un día en la cárcel, cuando llevamos a los otros 2 acusados que llevan ya muchos meses en la cárcel. En fin, esto de que te ponen en derecho, que la ley es igual para todos, comenzaría a mí a darme a las neuronas un poco de problemas. Que es el principal corruptor, según la UCO, Hombre, además. es el corruptor, Es decir, el corruptor. Según la UCO, quien es el jefe de la trama, dice el fiscal, es lógico, es que te tengo que preguntar, Victoria. O sea, dice el fiscal que quien la UCO identifica como el principal jefe de la trama, que es Víctor de Aldama, hombre, claro, es lógico incluso que no entre en prisión. O sea, que la pena que se le pida es por debajo de los 2 años, que es que no vaya a entrar en la cárcel. Claro. Sí, la verdad es que es paradójico porque, como se pueden imaginar los oyentes y las oyentes, el jefe de la organización criminal tiene más pena que el mero miembro de una organización criminal. Así que, efectivamente, por un lado, debería tener más pena si creemos esos informes de la UCO en los que básicamente se ha fundamentado esta acusación del propio Ministerio Fiscal, y me parece, en mi opinión personal, es incompatible con la atenuante, desde luego la muy cualificada, y aunque no sea, digamos, ontológicamente incompatible con la atenuante, sí debería partir de una pena superior, porque le estás colocando en la cúspide de la organización criminal, como corruptor que es, según los informes de la UCO. Mateo, que luego el informe de la UCO dice que Víctor del Aldama era el jefe, pero luego dice el fiscal Luzón, el jefe anticorrupción, fiscal jefe anticorrupción, que tampoco importa mucho quién era el jefe, qué hacía uno, qué hacía el otro, que Sánchez no era el uno, eso sí. Lo que pasa es que Victoria nos lo podrá explicar mejor, pero para, digamos, condenar por organización criminal, los roles tienen que estar perfectamente definidos. Es un delito muy tasado, cual requiere, en fin, mucho carga probatoria de definir cómo era la jerarquía, la estructura y los roles de cada uno. Efectivamente, ayer el fiscal jefe anticorrupción habló de matiz o de precisión a lo que había dicho la UCO. Para mí uno de los grandes titulares es que el jefe, el inspector, perdón, el teniente coronel que investigó este asunto, Antonio Balas, dijo o cambió unos roles a mitad de partido diciendo que el jefe era el corruptor, era Aldama. Eso no lo habíamos visto en los informes, que hablaban de nexo corruptor entre los políticos y los empresarios. Pero por vez primera habló de Aldama como jefe, ¿de acuerdo? La Fiscalía, lógicamente, tuvo que precisar ese asunto diciendo que, bueno, no importaba tanto. Y Aldama ayer... Bueno, lo de lógicamente lo pongo entre lógicamente comillas. para justificar la atenuante que le aplica. Sí, claro. Por confesión. Pero por eso digo, porque lo pongo lo que entre no puede comillas. ser es que tú estés a la atenuante entregándosela a un tipo que la UCO lo considera el jefe, claro, y a los subordinados les pidas 3 veces más de pena. ¿De acuerdo? Y después un tema, Aldama. La defensa de Aldama, ejercida por José Antonio Choclán, prácticamente considera que su cliente es, que llegó a la organización criminal cuando esta ya estaba corrompida de antes, de 2015 de Navarra, y ahí metió a Santos Cerdán y a Coldo.
¿Dónde estaba Ábalos en 2015? El que consideran ellos el jefe de la trama. No había llegado al ministerio. Me parece muy interesante, Victoria, esto que apunta Mateo, que ya ha salido aquí en otros programas, que es el hecho de que para que se confirme el delito de organización criminal hay que identificar quién es el jefe, quién es el brazo ejecutor, el lugarteniente, el tesorero. Claro, ¿se puede condenar a estas personas por organización criminal si el propio fiscal ha dicho que poco importa cuáles eran los roles? No, la verdad es que sí, normalmente se exige una tipificación y una demostración de ese organigrama, efectivamente, y de hecho, como acabamos de decir, tienen más pena los jefes que cualquier miembro ordinario, digamos, de esta organización criminal, sea enorme o pequeña en cuanto al número de miembros. Es muy dudoso también que alguien se defienda, que intenta salir de ese entorno criminal, utilizando las palabras del propio Luzón sobre la base del atenuante, ya que no podía decir que estaba colaborando con la verdad o que era una cooperación muy, muy eficaz, cuando en realidad además presuntamente está en otras tramas de corrupción, aún pendientes de enjuiciamiento, no tan rápido como estas, con administraciones de otros signos políticos. O sea, lo que sería insoportable para el Estado es decir que premiar a alguien que la UCO te dice que es el jefe y que es el corruptor, y además que siguiera en otras tramas o que en realidad estuviera esperando a beneficiarse de este juicio para seguir delinquiendo o corrompiendo en otros, ¿no? O en otras administraciones, o pendiente de juicio respecto de otras causas. La verdad es que en este sentido el papel de este acusado, que su abogado Choclán, que es magistrado en excedencia también, y él mismo dicen que sí se han beneficiado de este pacto con Fiscalía a cambio de colaborar, y que se sitúa en teoría en la cúspide de esa organización y que de hecho es el corruptor, que es lo que nos falta siempre en muchos juicios sobre corrupción. Tenemos a los corruptos o corrompidos, pero no al corruptor, y en este caso pues estaba y bueno, se entiende que sí es el jefe y corrompe también en otros niveles de la administración, en otras administraciones de distinto signo político. Es complicado pensar que ha salido de ese entorno criminal y merece ese premio tan destacado.